amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua. Edición en la que conversamos con Leonardo Torres, el presidente de CONI MIPYME. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Néstor. Es un gusto siempre estar aquí con ustedes en Extra Plus, con mucho gusto. Poder conversar. Y que nos des tiempo a las MIPYME, pues, para hablar sobre los aspectos más importantes. Aquí hay tiempo para las MIPYME. Nosotros somos MIPYME también. Yo sé. Como vamos a hacer una cámara de MIPYME de televisora. Entre bomberos no nos machucamos la manguera. Sí. A ver, empecemos con NICAACT. Todo hace indicar que el presidente Trump al 25 de diciembre va a estar firmando la... Ese es el regalo de Navidad que nos va a mandar, de la Natividad, que es el 25 de diciembre. Todo hace indicar que el camino va para allá. Sí, es decir, que eso es inminente. Eso son de 3 a 6 meses para que empiece a ejecutarse, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes como CONI MIPYME? Como una desgracia, en primer lugar, porque es una amenaza real, ¿verdad? Que ahora ya se convirtió en una realidad. Pero además es continuar abonando o queriendo abonar a deteriorar el país, ¿no? Sobre todo la economía del país, pues hacia eso van ellos. La cuestión política aquí es mínima, el daño político es mínimo aquí. Como salió un día de esto, pues que no vaya el expresidente del Consejo Supremo y su esposa de los Estados Unidos, está ridículo, me parece. En primer lugar no va a querer ir, ¿entendés? Entonces me parecen acciones que en primer lugar fueron promovidas y motivadas, ¿verdad?, por un grupo de nicaragüenses, que inicialmente un grupo de nicaragüenses hicieron su trabajo para tratar de detener esta iniciativa del sector privado, ¿verdad? Y que posteriormente ese lobby, pues esa inversión que se realizó para tratar de detener esa ley, pues no tuvo los resultados esperados, porque igualmente hubo otro grupo que arrinconó al sector privado, a la gran empresa en este caso, y hizo el lobby con el equipo, pues fundamentalmente de la Florida, ¿no?, de los dos partidos. Sobre todo pues el grupo cubano, con grupos fuertes, ¿no?, en las dos cámaras, en la cámara alta y en la cámara baja, y la congresista Ross Lehtinen, que la agarró como una cuestión ya personal, yo diría como despedida, porque ella ya esta última semana ya, ¿verdad?, en el Congreso, y ya se jubila, se retira de la política, pero incluso porque además perdió su distrito, pues. Sí, pero parecía que no estaba muy segura de que se aprobara. ¿Por qué? Porque, es decir, la estuvo empujando y fracasó el año pasado. En el Congreso lo que hicieron, en el Senado lo que hicieron fue cambiar a los patrocinadores para sacarla a ella, por si ella no estaba a la hora de la aprobación. Exactamente, pero bueno, estaban los mismos cubanos, ¿verdad?, también actuando en ese sentido. Pero bueno, ahí está la ley lo que nosotros vemos pues en el texto de la ley, siempre deja la famosa salvaguarda, como todos los tratados, como digo yo, hasta los tratados de comercio, que siempre se dejan la salvaguarda, ellos se plantean ahí las reservas, que son los waivers, pues, que si se hace tal cosa, pues eso queda a criterio de ellos. Entonces, siempre es como condicionar, como que la decisión de la vida de Nicaragua va a depender, ¿no?, de cómo te ven los Estados Unidos o cómo te ven un grupo de políticos en los Estados Unidos, ¿verdad? Lo cual es lamentable, ¿no?, que volvamos a la historia pasada de Nicaragua, en que en los Estados Unidos, pues, en su tradición histórica con Nicaragua, pues mantiene una especie de espada de Damocles encima, viendo de cómo te portás, si te portás bien o te portás mal. Sin embargo, el mundo ha cambiado, un mundo globalizado, las relaciones inclusive geopolíticas han cambiado, y entonces ya los impactos de estas leyes sí causan impacto, pero tampoco son que van a destruir, pues, yo no quisiera pensar ni siquiera que tienen el poder para quitar un gobierno. Lo que tienen el poder es para dañar la economía del país y para dañar a los más vulnerables, eso estoy segurísimo. Pero el que esté en el poder no le veo, pues, eso, un instrumento de fuerza, porque ya lo han usado con otros países, ¿no? Cuba es el mejor ejemplo de todo esto. Cuba ha pasado de todo, ¿no? Ahí no hubo necesidad ni de leyes Magnitsky ni nada, simplemente un bloqueo férreo, riguroso, político, social, cultural y de todo tipo. ¿Y cuántos años tiene Cuba de estar funcionando y viviendo la gente, verdad? E inclusive ha disminuido sensiblemente la migración, que antes pues eran montones de cubanos buscando comer a los Estados Unidos, y ahora se ha disminuido bastante. Las mismas leyes migratorias de Estados Unidos han cambiado.
¿verdad? Haciéndola un poco más rígida. Entonces lo que yo veo aquí es que aquí el daño va a ser el derecho que tienen los Estados Unidos, que siempre lo ha tenido, el derecho de veto, el derecho o influenciar a otros para poder evitar, ¿no?, los desembolsos o los préstamos, los financiamientos de algunos organismos multilaterales, que definitivamente los Estados Unidos tienen influencia, ¿verdad? Como el Banco Interamericano de Desarrollo tiene influencia. Un poco menos en el BCE, pero sí tiene influencia en todos los organismos. Sí, ellos en la ley, que por cierto, a ver, cuando yo leí la ley ya con todas sus enmiendas, es decir, lo que finalmente terminó aprobándose, sé que habíamos vuelto a 1912, con la nota Knox, algo más o menos por ahí, en ese sentido. Y en ese documento, en esa ley, o en ese proyecto todavía, lo que dice, básicamente mencionan al FMI, al Banco Mundial y al BID, y luego dice otros, donde Estados Unidos tenga presencia, ¿no? Sí, exactamente, o sea, pero además, en primer lugar, Nicaragua ya tiene contratado firmado, y eso es lo que se van a firmar, no es que ahí a evitar desembolso, no creo que tenga tanta fuerza, uno, y dos, que también acordate que la misma ley establece que no signifique, restringe, a no que tenga que ver con fondos que van dirigidos a fondos sociales, o sea, de educación, salud, no sé qué cosa. Pero si la mayoría de los préstamos de los organismos multilaterales de aquí son para desarrollo social. Ajá, ¿y cómo se determina qué cosa es humanitario y qué cosa es político? A ver, vamos. Una carretera. La carretera que une Bluefields con es social. Decir, estás uniendo dos. ¿Es político? ¿Es humanitario? No, jamás. Es humanitario indudablemente, pero además es social porque estás uniendo en primer lugar dos países prácticamente, ¿no? La costa del Caribe y nosotros. Porque en el pasado acordate que para ellos nosotros éramos españoles. Y todavía algunos te dicen españoles a los del Pacífico. Sí. Entonces ahora cuando vos entrelazas una carretera o un aeropuerto, lo que sea, lo que estás haciendo es comunicando, conectividad. Y la conectividad tiene carácter humanitario. La conectividad tiene carácter humanitario, ¿por qué? Porque, hombre, un enfermo que antes pues se volaba, ¿cuánto? 12 horas. Y depende si había pegadero y si era en invierno, ¿verdad? Porque entonces ahí sí se volaba 2 días. Para llegar a un hospital de referencia nacional a tratarse un problema médico, o un niño, o una mujer, eso tiene un enfoque social, indudablemente. La conectividad en sí misma trae un enfoque social, un enfoque humanitario, ¿no? Para conectar a la comunidad, a la sociedad. Esto no tiene, basarán miles de partidos políticos aquí, miles de gobiernos, y va a estar la carretera, como en efecto han estado las otras carreteras, ¿verdad? O los puentes. O la energía eléctrica, que él me puede decir que un proyecto de energía eléctrica no es humanitario, no es social, si ese es un derecho humano. Sí, no, por eso, pero es decir, entonces, ellos cómo no lo van a, cómo van a hacer para determinar cuál es cuál. Es decir, porque pregunto, ¿no? Vamos a suponer el paso a desnivel de las Piedrecitas, ¿ah? Como llegó el presidente Ortega a inaugurarlo, entonces ya es político, ya no es de carácter social, ya no es necesidad de Managua, sino que es un proyecto político y de propaganda. Pero eso dicen los de aquí internos. Por eso te digo. Pero en las leyes de los Estados Unidos ¿cómo determinás que una cosa no es los organismos multilaterales, si vos entras al banco, al BID, y los organismos multilaterales, el sistema de Naciones Unidas ha trabajado bastante en estos temas, y sí se deja claro que es cada cosa, ¿verdad? Proyectos de infraestructura generalmente son proyectos sociales. Todos los proyectos de infraestructura, puertos, aeropuertos, carreteras, hospitales, lo que vos querrás, ¿verdad? Político podrá ser, pues no sé, un programa específico de bonos para determinado segmento de la población. A lo mejor eso el banco, además que no lo tiene claro en su porque el banco no financia eso, además el BID no financia eso. El BID no anda financiando eso. El BID ¿qué es lo que ha financiado Nicaragua históricamente? Y lo que está financiando y lo que Nicaragua ha solicitado ahorita para los próximos años. Lo mismo que siempre ha hecho. En primer lugar, tiene una carta de excelentes notas de ejecución de sus proyectos. Entonces no pueden decir que por mala ejecución, ¿verdad? Porque pudiera haber el pretexto, no, es que usted ha ejecutado mal y no es por los Estados Unidos, es porque usted por mal ejecutor no le vamos a autorizar este desembolso. Usted se quedó con la plata. Pero en este caso está solvente. Que ese es el objeto de la ley además. Es decir, la ley tiene dos que no se líneas, beneficia ¿no? el gobierno. La corrupción, dicen ellos, ¿no? Y la violación de derechos humanos, ¿no? Entonces,
Si se demuestra que este dinero ha sido mal utilizado, que ha ido a parar a otro lado, corrupción. Eso es corrupción. Y eso te lo suspende. Pero vos tenés ya los últimos avalúos, por decirlo así, las últimas supervisiones, las últimas declaraciones, las últimas resoluciones de estos organismos multilaterales, Banco Mundial, BID, que juegan un papel extraordinario y te suma el Fondo Monetario Internacional además en estos temas, ¿verdad? En primer lugar, en la ejecución de los proyectos de los organismos multilaterales, en donde últimamente la supervisión ha sido bastante extensa, ¿verdad? Te cuento que inclusive, vos lo sabés, que cuando son fondos de estos organismos multilaterales son los que autorizan las licitaciones, las supervisan, revisan, ellos son los que emiten los términos de referencia, los TDR, y en base a eso se tiene que licitar y además autorizan el contrato determinado, supervisan por encima de lo que supervisa el gobierno para autorizar los desembolsos de esos préstamos, que aunque hay una partida del gobierno que las pone casi siempre. Entonces, lo tenemos aquí, ¿verdad? Que desde el punto de vista de ejecución no debe haber ningún problema porque ahí están los números. Digo, ahí están las resoluciones, ahí están las certificaciones de estos organismos. Porque bueno, entonces los Estados Unidos pues pueden ahí trabajar internamente para tratar de dilatar los procesos, para volverlos más engorrosos, para que haya más explicaciones, a lo mejor que la ley no te lo dice, pero que entra el rango de la discrecionalidad de los funcionarios que están en esos organismos, que te pueden decir, mira Néstor, fíjate que ampliarnos esto, pues, porque creemos que está insuficiente, ¿no? Y entonces esa ampliación te vuela, como ahí son lentas las cosas, esa ampliación de esos argumentos... se fueron 6 meses. Se fueron 6 meses. Sí. Y después, entonces, para que te lo vuelvan a revisar, te vuelan 3 ellos, y entonces ya te enredaron 1 año. Pues, ¿no? Esas situaciones pueden suceder debido a influencias políticas, que eso es negativo y penado por la misma ley de los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos, con todas sus barbaridades que tiene, el régimen jurídico de Estados Unidos... pero esta ley los autoriza a hacerlo. Exacto, pero vos tenés recursos que puedes usar. O sea, no es, como alguien decía, porque alguien que sancionan, ¿verdad? Y te dicen, te sancionamos por tal cosa, vos podés recurrir en los mismos Estados Unidos. Y ha pasado inclusive, ¿no? En donde te dicen, bueno, no, ¿dónde están las pruebas de esto? Que usted me está diciendo que este señor Néstor Espinosa es corrupto. Demostrame que soy corrupto, hermano. Y entonces cualquier tribunal de los Estados Unidos, de cualquier nivel, se para una decisión del presidente de la República de los Estados Unidos. Eso ya ha pasado, recientemente pasó, pues inclusive. Recientemente pasa. Que una decisión del presidente de los Estados Unidos lo para un tribunal de primera instancia. Ahí lo vimos por la ley, con el asunto migratorio. Exacto, ejemplo, con el asunto migratorio o con decisiones del Ejecutivo. Como el caso del periodista aquel, pues, de CNN y todas esas cosas. Sí. Ahí entonces no es tan fácil, no es de que el sancionado entonces lo van a circular por Interpol, como aquí inventan unas cosas extraordinarias. En primer lugar, que si no hay una sentencia del Poder Judicial, o sea, el Poder Judicial de los Estados Unidos en donde sentencia al señor tal y tal, ese es el único recurso que acepta Interpol para poder circular a un Néstor a nivel mundial. No es una ley de un país específico. Es como Nicaragua, pues. Sí, no, le declaramos la ley Nica, no sé qué cosa, Néstor. Y entonces solo por eso le mandamos a Interpol circula. Entonces después te dicen, no señor, no podemos. Sí. Aquí tiene que haber un proceso judicial, ¿verdad? Y tiene que haber una sentencia para yo proceder, ¿verdad? Y dependiendo de los delitos, ¿verdad? Generalmente los delitos de terrorismo y delitos de narcotráfico tienen ciertas agilidades, pero delitos de orden político no son tan ágiles en la legislación mundial, internacional. Entonces las cosas no son tan fáciles. El mundo es globalizado, es cierto, los Estados Unidos es una potencia, pero igual potencia es China, Rusia y cualquier país, porque Nicaragua no es potencia. Ahí pongo el caso de Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat en el país, en España. Que no pudieron detenerlo, pues no hubo manera, no ha habido manera hasta el día de hoy, aunque el gobierno español ha pretendido capturarlo, no han hecho o no han logrado que los países colaboren en ese sentido. Pues en Alemania vimos que le dijeron, pues entonces no pasa. Para regresar, ¿verdad? Es un daño, lógicamente, al país, ¿verdad? Nadie puede alegrarse por esto. Yo creo que el que se alegra por esto, Néstor, no es ciudadano nicaragüense. Yo no me puedo alegrar del mal, ni el mal tuyo tampoco, menos del mal de mis conciudadanos. Y peor, son tan torpes que se alegran del mal propio.
Porque este problema, hermanito, es para todo el mundo. Ya lo dijimos al inicio, ¿no?, del programa. Este es para todos. Aquí el impacto es para todos y sobre todo a algunos que tienen más recursos que usted y yo, que de una u otra manera actuaron muy displicentemente, ¿verdad? Intentaron paralizar, pero fueron muy displicentes y después se sumaron a lograr estas sanciones, pretendiendo que el gobierno pues definitivamente iba a ceder el poder, pues ya no fue por los sucesos de abril, ahora es por leyes de los Estados Unidos. Entonces, realmente la economía nuestra, lógicamente, puede verse afectada, indudablemente que sí, por un problema de imagen, más que por un problema de impacto directo, por un problema de que está en otro lado o ahí mismo en los Estados Unidos, desinformado, no tiene mayor información. Nicaragua no es un país tampoco, ¿verdad? Vaya que amerite una discusión geopolítica. Bueno, pero somos un peligro para la seguridad de los Estados Unidos, sí, de acuerdo al presidente Trump. Pero eso es fácil de demostrarlo. Fíjate que esa es la parte más fácil que tiene Nicaragua para demostrarlo a la hora de irse a la Corte Internacional. Bueno, vamos a hacer... pero eso es un tema jurídico. Sí, vamos a hacer una pausa. Hablemos de cómo desde la CONIMIPYME va a haber va a resentir este impacto o se va a enfrentar a este impacto. Regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua. En Extra Plus conversamos acerca del impacto para la economía nicaragüense de NICAACT con Leonardo Torres, el presidente de CONIMIPYME. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se están preparando o qué han venido haciendo desde CONIMIPYME de cara a un eventual impacto? Bueno, lo que hemos venido haciendo desde mediados de julio a diciembre, y ya estamos concluyendo prácticamente el 2018, y lo hicimos bien, porque uno puede decir que hace bien las cosas por los resultados. Pero realmente cuando estábamos a mediados de julio, te consta, la situación era mucho más oscura que lo que podemos verla hoy, día 13 de diciembre. Hoy. En primer lugar porque logramos el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Y creo que en algún momento te lo dije, era sostener la caída de la economía. Veníamos en una tendencia peligrosa, caída libre, dicen algunos políticos o empresarios políticos. Y yo siempre dije, sostener la caída de la economía. Sabíamos que esta economía, pues decíamos nosotros al inicio, podía caer un 3, cayó un -4. Está bien, ya no va a pasar de ahí. Ya nos quedan pocos días y la valoración del Fondo Monetario además es esa, que un organismo serio, pues que estos personeros les hacen caso. Pero también tenemos los datos de nosotros que también son serios, que nos dice que la economía es -4 puntos, no va a caer más. Ahora, ¿qué pasó? Sin embargo, algunos indicadores se mejoraron, que pensábamos que no se iban a mejorar. Con vos en algunos programas hemos hablado de turismo, porque todos ponen, si viste un análisis que hicieron ayer ahí, como siempre FUNIDE, haciendo algunos análisis, que son medias verdades, medias mentiras, o medias equivocaciones estadísticas, diría yo, tal vez. ¿Qué pasa? Ok, objetivo, dicen, turismo es el sector más afectado, correcto. Pero ya empiezan mal, porque te hacen una proyección y te dicen, el turismo va a verse afectado en el 50% en la generación de divisas. Falso. En primer lugar, no trabajan con los datos actualizados, porque no tienen el instrumento, no tienen las herramientas ni la cantidad de fortaleza que tiene el INIDE o que tiene el Banco Central de encuestar. Son cientos de personas que trabajan en esto, no es un equipito de un board de 10 personas que están haciendo esto. Hay que ir a la calle, hay que ir al trabajo de campo para hacer las encuestas de consumo por la vía de la oferta, por la vía de la demanda, etc. Entonces, en concreto, turismo, errores de ellos. Nosotros ya estamos cerrando, vamos a cerrar con un poquito más de 1.200.000 turistas receptivos, que es el término que usamos en la industria. Quiere decir que son turistas que pernoctan en Nicaragua, que son extranjeros. No incluimos ahí a los cruceristas. Cruceristas no los incluimos ahí, porque el crucerista no pernocta en Nicaragua. Se va a las 5 de la tarde en su crucero. Ni tampoco nicaragüenses que vienen a visitar a su familia, ni tampoco algunos extranjeros que vienen por cuestiones de negocio y se van el mismo día. Tienen que dormir aquí en Nicaragua para que Migración lo registre como turista receptivo, como le llamamos a la industria. Entonces estamos hablando de que ahí entonces estaríamos llegando a un 77, casi 78% de los datos de 2017, que son los más cercanos que tenemos, que vinieron a Nicaragua 1.520.000 turistas. Entonces,
versus los Y ahorita 1.200.000. 1.200.000. Ok. Entonces estamos hablando de un 77%, podemos llegar a un 78%, lo cual nos dice entonces que la afectación de la entrada de turistas con relación al 2017 no es del 50, es del 22. Ah, me dicen los sabios, es que es con la meta. Ah, les digo yo, es que la meta no tenía como variable de cálculo lo que pasó. Abril, mayo. Pero es que ese es un mal muy extendido, porque organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, consideran que la economía ha entrado en problemas, la economía mundial ha entrado en problemas, porque la proyección que había para este año era tal y no se cumplió con esa proyección. Se ganó, porque se produjo más que el año anterior, pero no se llegó a la meta, entonces la economía anda mal. Pero mis hermanos, y fíjate que han ido entendiendo los del Fondo Monetario, porque eso se aprende en economía en los primeros años. Nosotros los economistas, Néstor, no necesitamos ir a hacerte una maestría afuera, pues, o en cada donde sea. Tenemos una frase muy famosa, y es que se inventó hace cientos de años por una razón, y se llama ceteris paribus, y está en latín, que significa que todas las demás variables se mantienen constantes. Cuando vos haces una proyección, Néstor, vos decís, estas son las variables que estoy considerando en esta proyección. El clima va a mantenerse en determinada situación, no va a haber un terremoto, ¿entendés? Esas variables no entran aquí, como tampoco entran las guerras, a menos pues que ya estén previstas. Nadie anda previendo la situación de abril, todo el mundo sabe, y con los del fondo entendieron muy bien que nos agarró movido a todos. Entonces, cuando se estableció la meta que se hace a finales del año 2017, para el 2018, era pijudo todo, hermano. Si estábamos en la paz, vive y reina, ¿verdad? Y el gran capital feliz, y todo el mundo feliz, entonces los números eran felices. Íbamos a subir, íbamos a llegar al 5%, con tendencia al 6%. Y a lo mejor no hemos llegado. Pero la variable, situación de inestabilidad política social, no aparecía ahí. No estaba en el ambiente. No habían señales de eso. Entonces, cuando vos les decís eso, te dices, tienes razón. Entonces le digo yo, ceteris paribus. Esa variable no estaba ahí. Por lo tanto, el cálculo ya no es válido. Si esas variables se han mantenido constantes, si han sido las mismas variables, sí, el cálculo, la comparación la hace con la proyección, que no es este caso. Entonces, ¿qué debe hacer uno? Uno compara con el año pasado. Porque estar hablando de metas, cuando las metas que establecimos nosotros, toda la economía, incluyendo ellos, yo me acuerdo de las metas de FUNIDE, porque estuve en la discusión de FUNIDE del año pasado, jamás se habló de esto. No estaba en esa variable, ¿no? Y fíjate que hasta se había mencionado la posible sanción de los Estados Unidos, pero así muy light, ¿verdad? Pero el diálogo, la política de alianza se mantuvo en el primer párrafo, que fue otra cosa que ellos mismos abandonaron, ¿verdad? Entonces, realmente el turismo es el 77%, es el 22% que se cayó, punto. Decir otra cosa es querer engañar al pueblo y querer vender una imagen hacia el exterior equivocada. En cuanto a generación de divisas, nosotros generamos 840 millones el año pasado. Eso fue la generación de nosotros. Veníamos creciendo, ¿no? Este año vamos a andar por 540 millones de dólares. Un 66, si no me equivoco, por ciento con relación al 2017, lo que nos ubica prácticamente, Néstor, en 2016, en turismo. Turismo, que fue el más afectado, ¿no? Sí. Los otros sectores también han sido afectados de manera inferior, de menor impacto, ¿verdad? Como el comercio, como el consumo, etcétera. Pero que también todo esto, lógicamente, coadyuga a tener una caída de menos 4%. Pero entonces, buenos números de turismo, sí, bueno. No, dice, pero ¿cómo decir que son buenos números? Si debimos de haber... Hermano, le digo, si nosotros les dijimos en abril, y yo no me canso de decir esto, Néstor, porque ahí están las grabaciones benditas. Gracias a Dios que la televisión todo lo graba. Cuando dije yo ahí, yo llevé un mandato con mi pyme diciendo, señores, no afectemos la economía porque los daños son irreversibles y para la MIPYME esto va a ser grave, no tenemos las provisiones ni las reservas y ustedes también van a resentirse. Mi primera reunión, yo te lo comenté aquí, cuando estuvimos con COSEF, FUNIDE y ANCHAN en los días de abril, casualmente la discusión fue, señores, no estamos en capacidad de resistir eso. Por eso ellos decían, un paro no se puede porque nos destruimos todo. Y por eso no lo han hecho.
porque realmente eso es una destrucción, pero hasta ahora se convencieron. Sí, porque sí lo hicieron, pues al final. Pues sí, al final hicieron unas muecas de paro, pero realmente hoy se dieron cuenta que no, y ya ellos tomaron conciencia que no se puede, porque afecta a todo el sistema económico. Pero en general, pues la economía, a ver, inflación, es otra variable que usted debe ponerle atención, ¿verdad? Porque la economía, se calienta la economía. Usted sabe que diciembre es un mes caliente para la economía, ¿no? Inyectas plata, ¿no? Hay mayor demanda, por lo tanto el índice de precios tiende a aumentar. Gracias a Dios, nosotros, las MIPYME, hemos mantenido el IPC bajo. ¿Por qué? Porque dijimos, bajemos los precios para vender. Si subimos los precios en situaciones de estas, no hubiéramos podido vender los volúmenes que nosotros estamos vendiendo en este momento de Navidad. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Usted sabe bien que noviembre cerró con 3,4 y yo le quiero decir que posiblemente cerremos, en el peor de los casos, con 4,5 de inflación, totalmente manejable. Sí. Totalmente manejable. Deslizamiento se mantiene el 5%, porque han venido los apocalípticos de la economía de este país diciendo que la moneda se va a devaluar, el dólar se va a disparar. Y estamos en 5% en deslizamiento y les anuncio que así se va a quedar por lo menos un buen tiempo en todo 2019. Hasta donde la economía lo permita. Y aquí vuelvo a usar mi frase famosa, ceteris paribus, ¿verdad? Pues no sabemos. Pero bueno, si vamos en el ritmo que vamos, la macroeconomía se va a seguir manteniendo. El déficit fiscal es otra variable que usted debe darle atención. Sí. Y entonces el déficit fiscal, lógicamente, se ha mantenido en los ritmos, un poquito creció, pero ¿qué hizo el gobierno? ¿Qué hizo el Estado? Pues ahora la reforma, por primera vez en los últimos años, la reforma del presupuesto fue hacia abajo, no hacia arriba. Sí. Entonces, si revisó 2019, Correcto, que ya fue presentado, va hacia abajo. El proyecto que ya está discutiéndose en lo particular, sí, ¿no? Sí. Aprobado en lo general, tenía un 1.5 más bajo el gasto que el presupuesto reformado del 2018. Exactamente. ¿Va? Sin embargo, aumenta un poco el porcentaje del déficit. Sí. ¿Va? Por el gasto social. Y ahí hay quienes han planteado que hay mucha ilusión o mucha expectativa de parte del gobierno en cuanto a cómo financiar el déficit. Bueno, ese es un tema de discusión. Sí. Pero de entrada vos te planteas una reducción del déficit porque sería ilógico que aquí se plantee un incremento. Porque entonces te descarrilás. Entonces, las políticas macroeconómicas en Nicaragua se van a seguir con la misma rigidez, con la misma rigurosidad como se ha hecho en los últimos años, ¿no? Mantener la política cambiaria, la estabilidad monetaria, los bancos siguen siendo apoyados, los niños mimados, ¿verdad?, del país, pero bueno, están sumamente líquidos, están bien, ¿verdad? Y lo que falta nada más es que empiecen a soltar los créditos a partir del primer trimestre de 2019. Y especialmente para la producción. Especialmente para la producción y para las MIPYMES y para las grandes empresas también. Porque hay muchas grandes empresas que también no tienen algunas líneas de crédito, pero ellos tienen cómo resolver sus problemas. Entonces vemos un año 2018 que cuando estábamos en julio, pues vuelvo a insistir, se miraba negro el panorama. Veníamos saliendo del desastre, ¿verdad? De una paralización completa de la economía. 100 días paralizó esta economía y demostró que si bien es cierto, teníamos un colchón, gracias a que todos habíamos contribuido, porque quiero hacer una corrección aquí de mis colegas de la gran empresa, que siempre se llenan la boca diciendo que nosotros. Se les olvida que el sector privado somos todos. Adrede se les olvida, ¿verdad? Pues nosotros nunca decimos eso. Nosotros nunca hemos dicho que el sector privado son las MIPYMES. Hemos dicho que el sector privado más importante, dentro del sector privado, el sector más importante es las MIPYMES, pero no somos los únicos, también son ellos. Pero a ellos se les olvida, y entonces ellos dicen, nosotros el sector privado, y toman decisiones por ellos, toman resoluciones, hablan en representación de todos, de mí, usted decía que era MIPYME, y es cierto, usted es una pequeña empresa, hablan en representación suya y nadie le preguntó, y hablan en representación de 300.000 pequeñas empresas que nadie les preguntó. Y debo entender que ni siquiera las cámaras de ellos le preguntaron, ¿verdad?, esas decisiones, pero eso es un problema de ellos. Lo que te quiero decir es que la tarea de la MIPYME fue siempre ponerse al frente, así lo hicimos desde el inicio. Y tratamos de hacerlo con ellos desde el inicio también. Está la historia, a ustedes les conta.
Todavía me publican ahí una foto de la prensa del Nuevo Diario de la famosa reunión que tuvimos cuando lanzamos la primera marcha nosotros en abril. Y es por eso, pues, dentro del marco de inclusión de las MIPYMES, de trabajar en conjunto. Y como los invitamos también para la reactivación económica julio y diciembre, trabajemos en conjunto. Sigan oponiéndose, sigan planteando sus problemas, pero avancemos en la economía, ¿no? Pero bueno, cada quien toma sus decisiones, los gremios empresariales toman los suyos. Los consejeros creo que han sido bastante equilibrados, creo que han sido un poquito sensatos. La carta que yo tuve la oportunidad de leer, que usted también la leyó, que salió antes de la reunión, que no entiendo todas esas cosas, pero bueno, ahí, sí, porque solo fueron a la reunión a leer la carta, pues entonces invitados a una reunión para leer la carta, tanto que critican a la falta de discutir las cosas, ¿verdad? Además, pero a puerta cerrada. A puerta cerrada. Sí. Entonces, ¿qué pasa? La economía va avanzando, la economía va en la dirección correcta. Hay una nueva amenaza que ya la mencionamos en la primera parte del programa, ¿verdad? Que es una amenaza externa, pero también hay oportunidades. Es un FODA hermano. Vos tenés fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Un FODA no se hace a la mitad nada más, sí, ¿verdad? Entonces tenemos oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos? Hagamos la pausa y hablamos de las oportunidades. Gracias. Regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Leonardo Torres. Decimos que toda crisis marca el espacio o da el espacio dejando oportunidades. Claro, es decir, se te dañó el vehículo, pues te da la oportunidad de conocer otras formas de viajar. Pues, ¿no? Sí, así es. Sí. Como yo te decía, pues que los FODA tienen 4 componentes, no solo ver las amenazas, hay que ver las oportunidades. Entonces, ¿qué oportunidades tenemos nosotros? En primer lugar, la oportunidad que nos dio la misma crisis. Ayer conversaba con alguien que no me autorizó a dar su nombre, pero me decía, Dios se encarga de ponernos las cosas para que entendamos. Y definitivamente que sí, para los católicos, para los creyentes, digo. Hombre, ¿qué es la mayor oportunidad que tenemos? La mayor oportunidad es que se está volviendo a ver con seriedad el sector. Es una gran oportunidad. Si bien es cierto, nosotros contribuimos y trabajamos de la mano con la gran empresa para lograr los indicadores económicos del 2017, porque no fueron esos señores nada más. Nosotros no nos tomamos vacaciones de 11 años. No es que nos fuimos, ¿verdad? 11 años de vacaciones y regresamos ahorita. No. Siempre hemos estado trabajando, siempre hemos estado aportando, ahí están los números. Entonces, la gran oportunidad es que ahora el sector MIPYME es priorizado. Debió haber sido, pues, también hace algunos años, pero no volteemos a ver para atrás. Es hoy. Entonces, las políticas de Estado se están enfocando hacia el sector MIPYME, lo cual es sumamente importante. Hoy conversaba con gente de Japón y me decían los japoneses, bueno, la realidad es que todo el desarrollo económico de los países asiáticos, incluyendo el nuestro, fueron las MIPYMES. Nosotros logramos potenciar las MIPYMES y eso es lo que llevó al país a los niveles de desarrollo que tiene actualmente, no solo en tecnología, sino también desde el punto de vista económico. Y los otros países asiáticos han sido ejemplos claros de eso, y algunos países suramericanos han sido muy ejemplos claros de esto, ¿verdad? Y de la región ni se diga. Entonces, es la primera oportunidad, ¿no? Estamos posicionados y entonces la MIPYME es el sector más importante de la economía porque es el sector mayoritario desde el punto de vista del tendido empresarial, es la mayor cantidad de empresas, y además es el único que ahorita está tratando de darle respuesta a la masa de desempleo, que no es el número tampoco que se anda publicando. Porque todos lo enredan. Yo creo que la vez pasada te comenté algunas cosas relacionadas con los datos del INSS. El INSS te dice, bueno, tenemos 140,000 personas que ya no están afiliadas al INSS. Entonces alguien que no sea un estudio de economía te dice desempleo. Eso no es cierto. Eso se llama desafiliación. Mucho desempleo, nosotros hemos llegado a calcular hasta casi el 40% de esa gente está laborando. Lo que pasa es que las empresas los desafiliaron para no seguir cargando el costo del INSS, porque a lo mejor tienen deuda o no quieren seguir pagando el costo del INSS, y en este momento es fácil decirle a un trabajador, mire, yo no le voy a pagar el INSS, oye, ¿usted quiere trabajo? Sí, claro, entonces no lo puedo pagar el INSS porque no tengo capacidad o porque no quiero. Sí, porque entonces, le representa un 19% del salario de la empresa. Exactamente, sí. La patronal. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ahí
hubo una desafiliación de 140.000 empleados, lo cual es correcto, es cierto, pero no quiere decir que sea desempleo abierto. Igual en la economía, pues uno puede estar hablando que estamos en medio de 1 millón de desempleados aquí en Nicaragua. Eso es peligroso, ¿verdad? Eso, ya estaríamos con problemas aquí, ¿viste? Sí, porque se está hablando, se está hablando con desempleo abierto, y una mezcla media rara. Además, de casi llegando al 30%. Sí, casi, no, es decir, estaríamos en una crisis severa aquí. No, hay desempleo, lógicamente, y nosotros creemos que podemos andar por 250.000. Es posible, desempleo abierto. Está bien, pero no más de eso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Qué oportunidades tenemos? Toda esta situación de promoción, de comercio, que trabajamos duro para dinamizar la economía, aprovechando pues ese dinero, ese circulante que está todavía entrando al país, permitió contrataciones temporales, ¿no? Solo en los mercados, para que tengas una idea, de Managua hubieron contrataciones, y hay contrataciones, pero no sí, porque están los 2 fines de semana negros, ¿no? No, los 2 Black Weekend que tuvo CONIPYME. Y lo llevamos hasta el 6 de diciembre. Y está en la feria navideña. La feria, 20.000 trabajadores se han contratado de forma temporal en los mercados, en todos los 8 mercados de Managua. El que más ha contratado, lógicamente, es el Oriental, que tiene 20.000 tiendas, ¿no? Entonces, ¿qué oportunidades tenemos? Bueno, en primer lugar, los países que están dispuestos a trabajar con nosotros, ¿verdad? Los países asiáticos han dado una muestra seria de querer apoyarnos, ¿no? La situación de Taiwán con la región significa una oportunidad para Nicaragua, que se dio también dentro de la coyuntura geopolítica actual, pues. Porque los proyectos entonces que se iban a ejecutar en otro lado, pues se van a ejecutar en Nicaragua, ¿no? No es para tal vez fortalecer toda la economía del país, pero ayuda, ¿no? Contribuye. Además, creemos que las exportaciones, usted revisó los datos de exportaciones, han dado cifras muy buenas. O sea, si me decía a mí que cayeron las exportaciones, Néstor, 2%, eso es, caen más por una sequía, hermano. Por un niño cae más. Y aquí cayeron 2%. Si me decís que las exportaciones de zona franca crecieron casi el 8%, yo te digo ¿qué economía es la que están viendo ellos? ¿O qué economía es la que estoy viendo yo? Yo estoy viendo la de los mercados, que para mí es la más real, ¿oíste? Es la economía real esa. No es la economía aparente, no es la economía del buró o del escritorio. Entonces, vemos ahí oportunidades, ¿no? De países que están cooperando con nosotros, vemos intenciones buenas de cooperación. No vemos amenazas de que hay todo un nervio, que el CAFTA que nos va a afectar, que el ADA nos va a afectar. Para que se pueda afectar el ADA es el concurso de la Unión Europea, y ese concurso es complicado. Eso no es Estados Unidos, pues es un conjunto de países que cada uno tiene además un criterio, y el ADA, ¿verdad? Fue planteado de una manera muy clara, y también tiene reservas en relación con desarrollo. O sea, está privilegiado el desarrollo en los tratados. Si bien es cierto, el único que tiene alguna reserva de derechos humanos y no sé qué cuento es el ADA, el CAFTA no lo tiene. Pero también tiene una reserva que dice que no puede ser afectado ese tratado y que esto lesiona el desarrollo de los países firmantes. Entonces, si vos me eliminas y me va a afectar a mí el desarrollo, entonces ya vamos a un arbitraje pues, internacional. Por eso, acuérdate que los tratados tienen también sus mecanismos de resolución de conflictos. Sí. Entonces, por el otro lado, la mejor oportunidad que tenemos es la disposición de las MIPYME a salir adelante. Ahorita nosotros tenemos un plan, estamos trabajando con más de 250 emprendedores, le llamamos emprendedores porque fue a través de un programa que hizo el MEFCA que se llama Nicaragua Emprende, en donde cada quien expuso ahí sus ideas de negocio, son desempleados, jóvenes desempleados, y estamos ayudándoles a crear su microempresa. Les va a ir mejor, hombre, porque ser empleados no es tan chiche, ¿verdad? Y teniendo su propia empresita, les va a ir mejor, no solo para aprender, sino para generar ingresos, en un momento en que están desempleados, ¿verdad? Entonces, vamos a crecer, pues posiblemente en microempresas, vas a ver crecimiento de negocio, de microempresas sobre todo, ¿no? Y tal vez algunas pequeñas, pero sobre todo micro y pocas pequeñas. Entonces, esa es una oportunidad de diversificación, una oportunidad de emprendimiento, una oportunidad de que en la medida en que el joven estaba acomodado por ser ejecutivo de un banco y que ganaba X cantidad de dinero, tal vez el salario mínimo un poquito arriba, ahora va a ir a crear cosas, a generar negocios en donde va a trabajar con su familia, en donde definitivamente va a resolver sus problemas inmediatos.
y la economía misma, porque se convierte en empresario. Por el otro lado, los planes que estamos haciendo en conjunto con el Estado. O sea, nosotros seguimos manteniendo, CONIMIPYME es un gremio empresarial, es un consejo de cámaras empresariales, igual que los otros. Lo único que tenemos en común nosotros es que no somos empleados públicos, que somos empresarios. Hay unas pequeñas empresas, unas microempresas y unas medianas empresas. Pero entonces con el gobierno estamos trabajando dentro del marco de la alianza, lógicamente, que hay que hacerlo, que todos los países lo están haciendo en la región y no tenemos por qué no hacerlo nosotros, para enfocar el plan estratégico 2019-2021 con un nuevo modelo económico que implica de cara al fortalecimiento de las MIPYME, para que la MIPYME pueda exportar más, para que la MIPYME pueda operar más, que la MIPYME pase del 35 al 45 o 50% de las exportaciones, y para eso hay que tomar decisiones jurídicas, de política económica. Recordar que toda la plataforma jurídica económica de Nicaragua fue diseñada para la gran empresa, no para la pequeña. Ese es un tema importante y quiero que toquemos ahora al regresar de una pausa, porque el modelo económico de Nicaragua ha sido muy vulnerable. Es todavía, porque continuamos con el mismo modelo, muy vulnerable. ¿A dónde es que hay que cambiar este modelo? ¿Hacia dónde hay que cambiarlo? ¿Qué es lo que hay que fortalecer? El tema industria, que es un tema que creo que ese está... Claro. Regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Ok, el modelo. Aquí hace falta primero y me parece que eso ustedes lo han venido, porque lo han dicho varias veces, el tema de una política de fomento necesaria para las pymes, especialmente para las micro, para empezar negocio, que eso me imagino yo que está asociado a capacitaciones técnicas y demás, ¿no? Sí. Pero hace falta banca de fomento, que no existe hasta el día de hoy, y además una banca de fomento para la producción agrícola, que es la que hemos tenido, pero también para las pymes hace falta también una banca de fomento. Mira, el nuevo modelo económico es un modelo económico, tiene que irse avanzando en términos de, en primer lugar, todo lo que es la plataforma jurídica del modelo, ¿verdad? Eso es muy importante. Y en segundo lugar, definir las estrategias y definir las rutas, definir las prioridades. Hay que ponerse de acuerdo en cuáles, estamos clarísimos, aquí ahorita lo vimos, la pequeña y mediana producción agropecuaria es prioritaria. Es la que ahorita nos ayudó a subir el Producto Bruto. Entonces hay que priorizar ese sector. Es el sector alimentario, además. Es el de seguridad alimentaria, es un sector clave para nosotros. Y además de exportación, ¿verdad? Sí. Recordar que la gran empresa aquí se hace cargo de determinados enclaves exportadores que son muy pequeños, son como monoexportadores, diría yo. No hay gran diversificación de exportaciones en Nicaragua y la gran empresa tampoco se diversificó mucho. Eso de los no tradicionales fue muy pequeño, muy limitado. Entonces, en primer lugar, también definir todo el marco jurídico y económico que tiene que ver con las exportaciones e importaciones, facilitación de tal cosa. Y ese fue el objetivo de la ley de NIMEX, que debe arrancar el próximo año. Ya el funcionamiento de esta estructura como se debe, ¿verdad? Con esos almacenes generales de depósito, con esas facilitaciones de ventanillas para exportaciones e importaciones, consolidaciones, logística, etcétera, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, lo que tiene que ver con la parte económica, la parte financiera, pues como la mencionaba, contar con los recursos suficientes de fomento, que son financiamientos, no son donaciones, para fortalecer el sector de las MIPYME, que es bastante urbana, ¿verdad? Y el sector de la pequeña y mediana producción, que también es MIPYME, pero es rural. En conjunto, eso es lo que hace el peso de la economía de este país, en sectores fundamentales. Por ejemplo, la preocupación de nosotros es incrementar el valor agregado de los productos. Aquí hay una serie de productos que se están yendo sin mayor valor agregado. Sí. Eso nos resta empleo y nos resta divisa. Entonces, hemos estado discutiendo los planes de inversión, entonces decimos, nos hacen falta plantas de procesamiento de alimentos para porcinocultura, sector avícola y no me acuerdo, y sector de camarones. Hace falta eso porque, bueno, hay una oferta muy limitada de los alimentos y eso significa un componente extraordinario para este sector, ¿verdad?
y el costo es alto también. Entonces, en la medida en que tengamos más plantas de procesamiento de alimentos balanceados, pues vamos a potenciar la producción de estos sectores importantes. Lo otro es, bueno, también plantas, eso es agroindustria, de limpieza de frijoles, por ejemplo, que no hay. Sí. Entonces necesitamos esas plantas para que el frijol se procese limpio y podamos estar exportando un frijol de mejor calidad. Plantas para ponerte un ejemplo. Ayer tuve una reunión con unos inversionistas, unos empresarios que ya se amarraron aquí y van ya tienen contrato con una empresa de Costa Rica, no voy a mencionar su nombre para que no haya ningún boicot, con una empresa en Costa Rica que va a recibir determinada cantidad de plátanos, por decir algo. Y entonces también están interesados en chip. Nosotros ni eso producimos, entonces hay que traer una planta que no es muy costosa para producir los chips de yuca, plátano y determinados productos que nosotros tenemos. Los mercados mayores de la región centroamericana demandan productos nuestros cuando están en flota. Nosotros vamos a aprovechar para exportar esos productos cuando estemos en flota nosotros. Y vamos a importar también cuando nosotros tengamos problemas de cosecha, pues, o que no estemos en cosecha, para poder importar esos productos, agilizando el comercio, ¿no? Tanto las importaciones como las exportaciones. También hacen falta industrialización para procesamiento de carne, o sea, mataderos, pues. Nosotros queremos estamos trabajando un plan, se le llama muy tradicional rastros, le decían, que estaban a cargo de las alcaldías. Sí. Entonces hay rastros en diferentes alcaldías, pero son rastros de poca calidad o de casi muy baja calidad. Entonces lo que vamos a hacer es mejorar esos rastros para hacer los mataderos semi-industrializados y no necesariamente certificados internacionalmente, ¿verdad? Para procesar la carne. Porque no es justo que estemos consumiendo nosotros carne de rastros que no pasen los niveles de tecnificación y de certificación que los otros rastros que se dedican a la exportación. Sí, no, como además de la como calidad San Martín o como y su demás, carne, pues, además de eso. Sí. Entonces vamos a trabajar en eso. Vamos a trabajar en red de fríos también, que es importantísimo la red de frío para todo el sector de la agroindustria. La idea se trata de procesar la mayor cantidad de productos que podamos, sumar valor agregado. La agroindustria debe ser el eje hacia donde nosotros tenemos que ir y la diversificación de la producción. O sea, hay una serie de productos, por ejemplo, reunidos con los asiáticos, unos productos que a nosotros ni se nos ocurre, ¿verdad? Y que se pierden y que perfectamente los podemos cosechar nosotros. Ok, pero ¿qué hace falta para llegar a eso? Bueno, para empujar. Bueno, las políticas, en primer lugar, sentarnos, como ya lo estamos haciendo con el gobierno, para establecer con los gabinetes respectivos y con los encargados, los titulares de esa cartera, pero con un plan aprobado desde la presidencia y en conjunto con nosotros, en consenso, cuáles son los ejes donde vamos a trabajar. No podemos trabajar todo. Por eso estamos hablando de 3 años. Estas cosas no se hacen desde solo en 2019. Entonces estamos priorizando. Por ejemplo, estamos hablando inclusive de turismo social y turismo familiar. ¿Por qué no? En Guatemala hay una experiencia extraordinaria con los empleados públicos, que directamente no los obligan, pues les dan sus vacaciones y lo articulan a través de los destinos de las MIPYMES turísticas, y entonces las MIPYMES turísticas ahí tienen beneficios con ese esquema, con los trabajadores del Estado, ¿verdad? Y del sector privado también. En el sector agroindustrial, lógicamente, se van a priorizar los productos. ¿Qué sectores? Y en el sector urbano, lógicamente estaremos priorizando cuero y calzado con buena calidad, madera mueble que tiene excelente calidad. Estamos hablando de hornos de secado de madera porque se requieren. Estamos hablando de procesamiento de cuero porque hay una situación ahí con relación a cuero. Entonces se trata de identificar productos, se trata de identificar sectores, se trata de identificar políticas fiscales, por ejemplo, ¿verdad? De incentivos como las listas taxativas que tenemos nosotros, revisarlas, algunas reducirlas, qué sé yo. Y también el fomento y el financiamiento y el fomento para esa producción. O sea, líneas de financiamiento para que tengan que ver con la mejoría de la cantidad y calidad de la producción y diversificación de la producción. Entonces, es un tema que nos está por fin llevando a nosotras las MIPYMES a una discusión que antes solo lo tenían determinados señores. Sí. Que ahora estamos discutiendo nosotros. Lógicamente tiene que ver con toda la economía, pero en donde nos estamos ajustando en nuestro sector.
O sea, flexibilizar la ley de contrataciones del Estado también. Es necesario que la ley de contrataciones, va a modificarse la ley de contrataciones para ampliar la capacidad de las MIPYMES de consorciarse y de venderle al Estado. Porque aquí también, ¿verdad? Estos otros señores se beneficiaron grandemente durante tantos años y las pobres MIPYMES ni siquiera eran vendedores del Estado, ¿verdad? No le vendían al Estado porque entonces las garantías nunca se podían resolver. Y ahí estaban las barreras. Estas leyes fueron creadas para la gran empresa, no fueron creadas para las MIPYMES, y ahora lo que le vamos a poner es un rostro de MIPYME, para que este sector entonces crezca. Porque si vos no le facilitas a la MIPYME que pueda, por ejemplo, los pequeños contratistas que tienen pequeños módulos de construcción, etcétera, intervenir en la construcción y solo las grandes empresas lo pueden hacer, entonces estamos complicados. Entonces tenemos que revisar todos esos mecanismos, que el Estado en otros países, el 25% de todas las compras del Estado son dirigidas a las MIPYMES. Entonces aquí vamos a trabajar en estos esquemas, porque si no le ponemos aquí números a las cosas y no estamos velando nosotros como sector privado que eso se cumpla, entonces va a quedar solo indicativo esto. Y como no nos podemos dar ese lujo porque significa levantar la economía de Nicaragua sí o sí, así que vamos en eso. Esa es una gran oportunidad que hasta este momento nos están otorgando y que vamos a saber aprovechar nosotros para el bien de ¿quién? Del pueblo de Nicaragua, que es en definitiva el último beneficiado, y de las empresas también, porque tienen derecho las pequeñas empresas y las medianas empresas también a crecer y a mejorar sus condiciones, como lo hicieron los otros amigos. Importante el esquema ganar. Ganar, claro. Y que ellos también se sumen, ¿verdad? Porque no están excluidos. Sí, no, es que esto es para todos. Nosotros vamos a trabajar con todo el que quiera trabajar, y nosotros no excluimos. Solo les recordamos, porque ya tiempo se nos venció, que nos dé permiso del productor. Solo les recordamos a los amigos que el sector privado es único y que el sector privado, sin tomar en cuenta las MIPYMES, señores, están hablando con nadie. No hay representatividad, no hay posicionamiento, no hay firmeza, van a hacer el ridículo. Ok, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por darnos el tiempo con nosotros. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.